Bien, estimados jóvenes, como siempre, un placer compartir con ustedes conocimiento. Estamos de nuevo acá presentes para continuar con nuestra clase y en esta oportunidad, como les decía en la anterior sección, estamos con las condiciones ideales para ya poder mostrarles cómo realizar el análisis de una función en dos variables desde el punto de vista de el cálculo 2, ¿no? Ya que el cálculo 2, a diferencia del cálculo uno, pues es un análisis donde ya nosotros analizamos funciones que van a estar sujetas a más de una variable, ¿no? N variables. Y como comentaba, el análisis no solamente se puede hacer con dos variables, se puede hacer con N variables, y eso no implica que sea más difícil. Para nada, simplemente va a ser un poco más tedioso el análisis porque mientras más variables tenga, más cálculos voy a tener que hacer, ¿no? Entonces nosotros acá vamos a abocarnos a funciones que tengan dos variables. Y aquí va lo importante al comienzo del análisis. Ocurre de que cuando a mí me piden analizar una función en dos variables, lo que me están pidiendo es lo siguiente, o esta es la idea de lo que vamos a hacer. Te voy a dar una función sujeta a dos variables y yo quiero que usted me diga si esa función tiene punto crítico, tiene máximo, tiene mínimo o tiene un punto de silla. Entonces, si a mí me dicen eso, lo primero que yo como estudiante voy a preguntar es, enséñame cómo definir si es máximo, si es mínimo o punto de silla. ¿No? Porque lo primero que tengo que aprender es eso, ¿no? ¿Cómo lo clasifico? ¿Cómo clasifico esa situación? Entonces vamos a ocupar el discriminante o el hessiano. Hessiano en el caso de que nosotros tuviésemos que pedirle apoyo al álgebra lineal al cuanto al determinante. Pero en este caso vamos a ocupar el discriminante, que es lo mismo que el hessiano, porque vamos a usar métodos estrictamente matemáticos. ¿Cuáles métodos? Igualación, sustitución, reducción. Pero ojo, no queda cerrado el tema de que un alumno pueda aplicar álgebra lineal, ¿no? Ahora, ¿por qué vamos a hacer el siguiente comentario? Porque puede pasar que ustedes estén llevando en paralelo álgebra lineal y como de repente recién estén llevando álgebra lineal, entonces ahí como que hay un poco de problemas porque esto le corresponde obviamente a derivadas, pero si yo estoy llevando álgebra lineal, tuviese que esperar que ustedes lleguen a determinantes para que me puedan entender. Entonces, por ese motivo, vamos a hacer en primera instancia por métodos matemáticos puros, igualación, sustitución, reducción, etcétera. Entonces, lo importante, si el discriminante es mayor a cero y además la segunda derivada parcial de la función respecto de x es menor a cero, entonces la función que me dieron tiene un punto máximo y obviamente lo vamos a poder calcular a través de un procedimiento ordenado, sistemático, por parte de la matemática. Si el discriminante es mayor a cero y la segunda derivada parcial de la función respecto de x es mayor a cero, entonces estamos enfrente a una función que va a tener un punto mínimo. Ahora, si el discriminante es menor a cero, entonces nuestra función tiene un punto de silla. La pregunta obvia acá es la siguiente. ¿Qué pasa si el discriminante es igual a cero? Si el discriminante es igual a cero, entonces ese punto crítico no se puede clasificar, o sea, no tiene clasificación. No es ni máximo, no es ni mínimo, ni tampoco punto de silla. Entonces, todo va a depender del comportamiento del discriminante y de las derivadas parciales, porque aquí va la pregunta clásica
de algunos estudiantes en cuanto al llevar una materia. Es indudable de que cuando uno lleva una materia, el profesor lo que debe hacer es decirle al alumno, mire, esta materia es importante en ingeniería porque con ella vamos a hacer esto, etcétera. Si al alumno no se le dice por qué es importante la materia en ingeniería, el alumno dice, ¿para qué me sirve esto? No le veo importancia, no le veo que yo pueda aplicarlo en mi profesión. Entonces, como que se pierde el interés porque no se le está diciendo al alumno que esto es importante en cuanto a los cálculos de ingeniería. Vamos a ver aplicaciones, ¿no? Porque tal vez ustedes dirán, ¿y para qué derivadas parciales? Yo estudio civil, yo estudio industrial, yo estudio alimentos, yo estudio control de procesos, yo estudio electromecánica, eh, petrolera, toda la ingeniería, para no dejar a nadie afuera. Pero la pregunta es, ¿dónde voy a aplicar derivadas parciales? Entonces, lo importante en una materia es indudablemente que el profesor lo primero que debe decir es, a ver, damas y caballeros, esta materia es importante por esto, por esto, por esto, por esto. Ustedes lo van a aplicar en esta parte, en esta parte y en esta parte. Y eso prácticamente no ocurre en la universidad y es por eso que el alumno no sabe en sí por qué llevó materias, ¿no? Es como si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué llevaron cálculo uno? No muchos me van a responder. ¿Y a qué se debe? No hubo la información necesaria. No es decir, mire, cálculo uno por esto, física uno por esto. Entonces, el alumno piensa que son materias que son como que relleno en una ingeniería y que estamos lejos de que sean un relleno. Hago ese comentario porque vamos a aplicar la materia en cálculos de ingeniería, obviamente, que vengan a estar presentes en la vida real. Y ya estamos entrando a esa parte. Entonces aquí pues vamos a partir viendo o exponiendo el primer ejercicio. Vean ustedes de que este primer ejercicio es un polinomio que está definido como 14x cuadrado menos 2x al cubo más 2y cuadrado más 4xy. La pregunta es, dada la siguiente función, determine sus puntos críticos, sus puntos máximos, mínimos, punto de silla, si tuviese. Aclaremos algo. Una función, una expresión matemática, no está obligada a tener máximo, mínimo y punto de silla. Puede tener o solo máximo, o solo mínimo, o solo punto de silla, o los tres, o máximo y mínimo. Entonces, no hay una regla que me diga toda función tiene que tener esto y esto. Por eso se analiza. Porque si hubiese una teoría que a mí me dijera, miren, las funciones polinómicas tienen punto mínimo, punto máximo, punto de silla, ¿qué sentido tuviese analizarlo? Si ya lo sabemos, si ya está escrito. Entonces, de ahí parte el análisis de la función. ¿Cómo vamos a poder determinar qué tiene esta función? En primera instancia, voy a tener que calcular como primer paso las derivadas parciales, las primeras derivadas parciales de la función. Es decir, coloco la expresión a analizar y digo, la derivada parcial de la función respecto de x va a ser, voy a agarrar, aquí no estoy derivando todavía, por si acaso, estoy colocando los términos que tienen la protagonista. O sea que aquí traté de ser lo más específico posible, lo más detallista posible. O sea, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Estás derivando? No, estoy colocando los términos que voy a derivar respecto de esto. Entonces, la derivada de 14x cuadrado, de este término, es 28x. La derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado. La derivada de esto es 0. Y la derivada de 4xy es 4y. Ya tengo la derivada parcial de la función respecto de x. Necesito la derivada parcial de la función respecto de y. ¿Por qué? Porque tú tienes dos variables. Si tuviese tres, la derivada parcial de x, la derivada parcial de y, la derivada parcial de z, y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí he colocado los términos que tienen la variable y, ¿sí? O sea, este término me interesa y este me interesa, que donde está la variable y. Derivo. Derivada de 2y cuadrado, 4y, derivada de 4xy, 4x.
necesariamente vamos a tener que hablar aquí de cálculo 1 para lo siguiente. Si usted se acuerda de cálculo 1, cuando usted hacía un análisis de una función, para calcular el punto crítico, ¿usted qué hacía? Pues yo lo que hacía era calcular la derivada de esa función. ¿Por qué calculabas la derivada de esa función? Porque el concepto dice que el punto crítico en cálculo 1 era el valor de x que hacía que la primer derivada se haga cero. O sea, estamos buscando con el punto crítico un valor para x que anule la primer derivada. Entonces, qué importante que un estudiante tenga claro los conceptos, porque eso marca la diferencia en cuanto al ser buenos profesionales y profesionales del montón. Porque, a ver, mis estimados jóvenes, déjenme comentar lo siguiente rápidamente. Nosotros estamos rodeados de profesionales que son ingenieros, hartos, pero hay pocos que te pueden explicar por qué hacen las cosas. El grave problema que tienen las empresas con los estudiantes de ingeniería es que vos le decís a un alumno, a ver, calculame la derivada. Va, te la calcula. ¿Dónde lo fregas? Donde le dices, ¿qué es la derivada? A ver, ¿qué significa esto? No, es la derivada. Correcto. Pero ¿cuál es el significado? ¿Qué, qué calculamos con eso? Entonces, no nos sirve tener un montón de profesionales que nos sepan calcular, pero no nos sepan explicar. O sea, es lo mismo que nada. Y las empresas que necesitan personas que sepan calcular y expliquen, mire, estamos calculando la derivada por esto. El punto crítico es esto. El punto crítico nos sirve para calcular un punto máximo. ¿Y por qué yo quiero un punto máximo en la empresa? Porque, mi estimado, con el punto máximo nosotros podemos calcular, por ejemplo, el ingreso obtenido por la empresa al vender un producto, la utilidad que tenemos en la empresa al vender un producto. ¿Y un ingeniero puede calcular eso? Obviamente. Los costos, los ingresos, etcétera. Entonces, es parte de nuestro conocimiento este tipo de cosas. Hago el comentario porque aquí lo que nosotros no vamos a querer son alumnos mecánicos. De esos hay un montón. Está en usted ser bueno o ser del montón. Usted es el que marca la diferencia en esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos acá? Las derivadas parciales. ¿Por qué querés las derivadas parciales? Para encontrar el punto crítico. ¿Qué es el punto crítico? Miren, el punto crítico es averiguar un valor para X y para Y de tal manera de que mis derivadas se hagan cero. ¿Y por qué la derivada tiene que ser cero? Yo sé que están ustedes con sus micrófonos en silencio y yo hago el papel ahorita de alumno y profesor. Pero es que el alumno tiene que ser preguntón, ¿ok? Porque depende de lo que usted aprenda en la universidad para ser diferente allá afuera. Entonces, ¿por qué la derivada debe ser cero? Bien, la derivada la igualamos a cero porque al igualar a cero, en el punto cero, las curvas matemáticas generalmente sufren un cambio de dirección, un cambio de sentido. Y entonces cuando ese cambio de sentido se produce cuando la derivada es cero, cuando el valor es cero, es lo que nos interesa porque en un cambio de dirección va a haber un tópico más alto y un tópico más bajo. Y ahí está lo máximo y lo mínimo. ¿Y por qué querés lo máximo y por qué querés lo mínimo? Porque si yo quiero el máximo, con el máximo yo puedo calcular la máxima cantidad de producción, la máxima cantidad de la ganancia, la máxima cantidad de ingreso. Con el mínimo yo puedo calcular cuál es el costo como empresa que vamos a poner en platita para que la producción no sea tan cara, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces a ustedes como ingenieros o ingenieras le van a preguntar eso, ¿no? Y sin contar las otras aplicaciones que también hay un montón, ¿no?
Entonces, estoy demorando un poquito acá para dejar claro de que lo que queremos aquí nosotros son personas que sepan explicar el por qué se está haciendo las cosas. Porque cuando yo entiendo el por qué, no lo necesito repasar más porque el por qué se queda grabado para toda la vida. ¿Por qué un alumno tiene que repasar constantemente una materia? Porque la aprende para el momento, o sea, es mecánico. Mientras que vos seas mecánico, vas a tener que recordar toda tu vida algo. Mientras que tú sepas el por qué, eso nunca se olvida y al saber por qué, automáticamente eso ya no se repasa. Ya tú sabes por qué lo vas a hacer. Cuando yo derivo parcialmente la función respecto de X respecto de Y, surge un pequeño problemita. Estas dos derivadas tengo que igualarlas a cero. El motivo ya lo sabemos. Vamos a encontrar un valor para X y un valor para Y para que el punto crítico sea calculado, y para que el punto crítico sea calculado necesito que la derivada sea cero, porque ahí se produce un cambio de dirección en el comportamiento de la gráfica de la función. Por lo tanto, si este resultado yo lo igualo a cero y el otro resultado también, voy a tener un sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones, si es lineal, lo puedo hacer con álgebra lineal. Y si no es un sistema lineal, voy a tener que apoyarme en igualación, en sustitución, en reducción, para hacer la solución del problema. Entonces acá, ¿qué hicimos en esta parte? Me di cuenta de que todos los números son en múltiplos de 2, así que factoricé el 2, mitad de 28, 14, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. Y claro, este 2 que factoricé está multiplicando, pasa a dividir, 0 entre 2 es 0. Entonces, la ecuación 1 sería 14x menos 3x cuadrado más 2y igual a 0. De la derivada parcial de la función respecto de y, que me dio 4y más 4x, la igualo a 0, y digo, de acá voy a despejar una variable, ejemplo x, decisión personal. 4x es igual a menos 4y, este 4 con este 4 lo puedo simplificar, y x es igual a menos y. Ecuación 1 y ecuación 2. Aquí ustedes tendrán que decidir de manera así muy, pero muy sabia, qué método es el ideal para resolver este sistema que ven acá. O sea, no van a poder librarse de la resolución de un sistema. Claro, la tecnología me lo calcula a un clic, ¿no? O sea, tenemos programas que yo meto las ecuaciones y a un clic tenemos la respuesta. Pero aquí, un sistema, ¿qué soluciones puede tener? Pues tres tipos de soluciones: única solución, infinita solución o ninguna solución. El hecho de que yo tenga un sistema no significa que tenga solución. Entonces, fíjense que es muy importante que el estudiante tenga criterio para hablar. O sea, no es lo mismo que vos hables con una persona que tenga bien consolidados los conceptos, o sea, que te hable con criterio, no te hable cualquier cosa. Entonces, para que exista un punto crítico, debo encontrar una solución para este problema. ¿Qué voy a aplicar? Sustitución. Creo yo, desde mi punto de vista, porque no es necesario que hagan lo mismo que yo. Desde mi punto de vista, yo digo, aquí nos conviene sustitución. Alguien va a decir, yo voy a hacer igualación, perfecto. O alguien dirá, reducción, perfecto. No sé, decisión personal de cada alumno. Pero yo aquí apliqué sustitución porque como ya tengo el valor de x, que x es igual a menos y, si esta x la sustituyo por su valor en la ecuación número 1, voy a depender solamente de y al depender solamente de y, voy a encontrar el valor de y. Entonces acá sustituyo la variable x, ¿no es cierto?, por menos y, me va a quedar menos 14y menos 3y al cuadrado más 2y. Entonces esto me lleva a esta situación. De aquí yo puedo reducir términos semejantes: menos 3y cuadrado menos 14y más 2y es menos 12y. De aquí puedo factorizar menos 3y, son múltiplos de 3 y se repite la y. Y claro, me va a quedar menos 3y por y, menos 3y cuadrado, menos 3y por 4, menos 12y igual a 0. Y encuentro dos respuestas para y.
Una que es 0 y la otra que es -4. Claro, es fácil para un profesor decir, a ver, jóvenes, se sobreentiende que ustedes pueden resolver cualquier sistema de ecuación. O sea, sería fácil para mí decirles, a ver, chicos, igualación, sustitución, reducción, eso ustedes ya lo saben, o sea, eso es colegio. Puedo irme por lo fácil, pero debemos aprender que en ingeniería nada se debe considerar como hecho. O sea, no hay eso de que supuestamente lo saben, porque hay que tener clara la cosa que el alumno puede haberse olvidado y no está por demás repasarlo. O sea, debemos aprender que en lo que ustedes están estudiando no hay lo obvio, ¿no? Entonces, aquí y vale 0 y y vale -4, ¿no? Está con más, pasa con menos. Dos respuestas. Si tengo dos respuestas para y, indudablemente tengo dos respuestas para x. Si yo sé que x es igual a -y, pues con y 0, x vale 0, y con y -4, x vale 4, porque menos por menos es más. ¿Qué hemos encontrado aquí? O sea, vos le preguntás a ese joven o a esa señorita, le preguntás, a ver, mi amigo, ¿qué calculaste? No, pues el valor de x y el valor de y. No es bien, pero ¿qué significa eso? O sea, yo sé que calculaste x y calculaste y. ¿Qué significa? Significa de que nuestro sistema tiene dos soluciones que satisfacen a las ecuaciones que son x0, y0, x4, y-4. O sea, he encontrado dos puntos críticos. Un punto crítico en 0 para x, 0 para y otro punto crítico en 4 para x y -4 para y. Es decir, en esos puntos la derivada se anula. Y ahí significa que hay un comportamiento eh, raro en la gráfica. Hay una anomalía en la gráfica. ¿Qué quiere decir eso? Que si la gráfica estaba creciendo, hay un punto en la que decreció y ese punto me interesa, ¿no? Entonces, tenemos acá un punto crítico en 0, 0 y un punto crítico en 4 -4. ¿Qué pasó ahí? ¿Será máximo? ¿Será mínimo? ¿Serán puntos de silla? Entonces, una vez que yo determino los puntos críticos, voy al siguiente paso, y el siguiente paso es lo que calculaste. Los puntos críticos son máximos, son mínimos, son puntos de silla. ¿Qué son? Veamos. Analicemos el primer punto crítico. 0, 0. Esta es la fórmula matemática para que yo pueda calcular el discriminante y de acuerdo al discriminante tomar la decisión. El discriminante es igual a la segunda derivada de la función respecto de x por la segunda derivada de la función respecto de y, menos, aquí está, la derivada cruzada de la función respecto de x respecto de y elevado al cuadrado. Empiezo a entender por qué la materia en el capítulo de derivadas comienza enseñando cómo calculamos las derivadas parciales, ¿no? Que son estas de acá, y luego nos enseñan las derivadas cruzadas, porque ahora tengo todas las herramientas de conocimiento para poder calcular mi discriminante. Y ese discriminante me va a ayudar a calcular el máximo, mínimo, punto de sitio. Bueno, busco la primera derivada de la función respecto de x y la vuelvo a derivar por segunda vez. Derivada de 28x, 28, derivada de -6x cuadrado, menos 12x. O sea, de la primera derivada de x, derivo por segunda vez. De la primera derivada parcial de y, derivo por segunda vez. Derivada de 4y, 4, derivada de 4x, 0. Necesito la derivada cruzada. Entonces, qué importante es el concepto, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver, significa que de aquí, de la derivada parcial de la función respecto de x, o sea, de acá, vamos a derivar de nuevo, pero con y. Entonces, si yo hago ese cálculo, ¿qué va a pasar? Derivada de 28x, 0. Derivada de 6x cuadrado, 0. Derivada de 4y, 4. Entonces, ¿te acordás del significado de esto, no? De la derivada parcial de la función respecto de x, que es esto, de ahí, ¿cuánto es la derivada respecto de y? Bueno, 4. Si yo reemplazo mis datos en el discriminante,
Me va a quedar así, miren. ¿Cuánto te dio esto? 28 menos 12x. ¿Cuánto dio esto? 4. Menos, ¿cuánto dio esto? 4 al cuadrado. Haciendo operaciones acá, me va a quedar 28 menos 12x por 4, todo eso menos 16, y eso me da en total 96 menos 48x. Ocurre lo siguiente, el discriminante es un número que me permite saber si es máximo, mínimo o punto de silla. Y acá me está saliendo el discriminante una expresión. ¿Qué hago entonces? Fácil. Si el resultado de todo esto te sale una expresión, la X tenés que reemplazarla por tu punto crítico. A ver, ¿este valor de qué depende? Depende de X. Vamos a tu punto crítico. Tu punto crítico, ¿cuánto es acá? Tu punto crítico es 0, 0. O sea, X0, Y0. A la X le pones 0. No porque queramos, no porque nos dé la gana, porque el punto crítico es 0, 0 y entonces X vale 0. ¿Le puedo dar cualquier valor acá? No, depende de tu punto crítico. Por eso le estoy poniendo 0. Haciendo el cálculo me sale 96. 96 es mayor que 0. Si 96 es mayor que 0, es decir, si el discriminante que me dio 96 es más que 0, estamos en un posible punto máximo, porque el discriminante me está dando mayor a 0. Sí, pero también estamos en un posible punto mínimo, porque a ver, en ambos casos el discriminante es mayor a 0. Entonces, eso no es suficiente para clasificarlo. Si yo digo, el discriminante nos dio mayor a 0, es un máximo, un ratito, mi estimado, pero si es también mayor a 0, es un mínimo. Entonces, si el discriminante es más que 0, o es máximo o es mínimo, ¿quién decide? La segunda derivada. Si la segunda derivada respecto de x es menor a 0, entonces es un máximo. Si la segunda derivada de la función respecto a x es mayor a 0, entonces es un mínimo. Por lo tanto, yo necesito ese resultado. ¿Qué hago entonces? Como ya sé que mi discriminante es mayor a 0, voy a ver la segunda derivada. Aquí está. Aquí está mi segunda derivada. No, esta. Segunda derivada. ¿Cuánto le pongo a x? 0. A ver, ¿siempre le pongo 0? No. Depende de qué, del punto crítico. Si yo aquí le pongo 0, 28 menos 0 es 28. Moraleja de la historia. El discriminante es mayor a 0 y la segunda derivada de la función respecto de x también es mayor a 0. Entonces, ahora sí, pues yo digo, si el discriminante es mayor a 0 y la derivada segunda parcial de x también es mayor a 0, estamos enfrente a un punto mínimo. Entonces ya lo puedo clasificar. Había sido que este caballero es un punto mínimo, pero falta el otro, el siguiente punto crítico. Algo importante acá, estimados jóvenes, por favor, de tener claro. Nosotros no podemos decir nunca, en una materia como cálculo, cometer el error de decir, escúchame, si el primero es mínimo, el otro es máximo. Aunque ahorita nos ve máximo y me digan, te dije, si el primero es mínimo, el otro es máximo. No, eso no se cumple siempre. O sea, no hay ninguna ley, ninguna norma, ninguna teoría, ningún libro, ningún artículo, ningún nada que a mí me diga que si el primero es mínimo, el otro es máximo. Si me dio el otro máximo, ya pues, está bien. Pero yo no puedo decir, si el primero es mínimo, el otro es máximo. Puede ser mínimo, mínimo, puede ser máximo, máximo, puede ser mínimo, el otro puede ser punto de silla. O sea, no nos basemos en supuestos. Eso es suponer, y aquí nosotros no podemos suponer en lo que estamos estudiando. Bueno, ya tenemos los cálculos todos hechos. Fíjense de que para el segundo punto crítico ya es más fácil la cosa porque ya tengo estos datos.
No los voy a calcular de nuevo porque son los mismos. Y ahora voy a reemplazar la x por 4, porque ahora el punto crítico es 4 menos 4, x vale 4. Significa entonces que si yo reemplazo por 4, el discriminante me está dando menos 96. Menos 96 es menor a 0. Si es menor a 0, no me importa la segunda derivada. La segunda derivada me importa cuando el discriminante es mayor a 0. Ahí voy y me apoyo en la segunda derivada. Si el discriminante es menor a 0, entonces es un punto de silla. Hubiésemos quedado mal, ¿no? Si nosotros acá nos hacemos los que sabemos, ¿no? Y decimos, a ver, mínimo, seguro el otro es máximo. ¿Estás seguro, ingeniero? ¿Estás seguro, ingeniera? El otro es máximo. ¿Seguro? No, pero estamos en problemita porque no es máximo, le cuento. Es un punto de silla. Entonces, ¿dónde queda ahí lo que dijimos? Entonces, no podemos cometer esos errores en una materia y en sí, en todo lo que es ingeniería, nosotros no podemos decir o no podemos suponer las cosas. Las cosas se tienen que demostrar. Entonces, la función tenía un punto mínimo en 0, 0 y tiene un punto de silla en 4 menos 4. Bueno, para terminar el análisis, encontramos las coordenadas de esos puntos. Para calcular la coordenada del punto mínimo, nos vamos a la función original y reemplazamos x0, y0. O sea, el punto crítico en la función original. Reemplazando donde corresponde, encontramos de que el punto mínimo tiene coordenadas 0 para x, 0 para y, 0 para z. Porque esto es lo mismo que z. Estamos en un espacio tridimensional. Y el otro, que es el punto de silla, ¿dónde está ubicado? Está ubicado por en cuánto, en 4 para x, en menos 4 para y, pero ¿cuánto para z? Reemplazamos los valores donde corresponda, aplicamos la calculadora y tenemos 64. Por lo tanto, aquí terminó el análisis de esta función. En un primer ejercicio que quise ser lo más detallista posible y tratar de explicar la importancia de los cálculos que estamos haciendo en cuanto a lo que corresponde la ingeniería. Por en cuanto lo van a ver como un resultado numérico, pero después vamos a darle una razón de ser. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Voy a suponer que aquí me dio 4, aquí me dio 4 y aquí me dio 80. Un significado sería, si yo produzco 4 unidades de X y 4 unidades de Y, gano 80 unidades monetarias, bolivianos, dólares, euros, etcétera. Por darles un ejemplo, porque, a ver, ¿de qué me sirve aprender esto si no le pillo un significado? Yo estudio, por ejemplo, petrolera. ¿Dónde voy a aplicar esto? Yo estudio industrial. ¿Dónde? ¿Se aplica? Indudablemente que sí. Lo vamos a ver en clases posteriores. Tenemos una segunda función. Y aquí ya seremos un poco más rápidos. Tenemos todavía tiempo de clase. Sé que es un poco cansador, pero las cosas hay que hacerlas bien, en lo posible. O sea, que se entienda la idea, lo que estamos haciendo. Otro polinomio tendrá punto mínimo, tendrá punto máximo, tendrá punto de silla, tendrá punto crítico. Vamos a ver. Bueno, primer paso, cálculo de las primeras derivadas parciales, ¿no? Entonces, todos los términos que tengan x, derivo parcialmente, derivada de 4x cuadrado, 8x, derivada de menos 2xy, menos 2y, derivada de menos 2x, menos 2. Primera ecuación. Luego, derivada parcial de la función respecto de y. Pues aquí están los términos que tiene y, derivada de 2y cuadrado, 4y, derivada de menos 2xy, menos 2x, derivada de menos 10y, menos 10. Si tenemos claro el asunto, la película, no nos vamos a equivocar. Yo sé, digamos, que es tedioso, es un poco largo, viene así, es estándar. Con la tecnología, pues obviamente lo hacemos en un paso, un clic, digamos, ¿no? Indudablemente, pero el examen es escrito, entonces hay que hacer el procedimiento, ¿no? Ecuación 1, ecuación 2, formamos un sistema de ecuaciones, tenemos que ver si este sistema es compatible o incompatible. Compatible es una palabra técnica,
en matemática que indica de que hay que averiguar si es compatible, significa, tiene solución, una, varias, incompatible, no tiene solución. ¿Es compatible o incompatible? No, si está aquí es porque tiene solución. A ver, mi estimado, volvemos a lo mismo. No supongamos las cosas. Puede ser que tenga, puede ser que no. O sea, tenemos que hacerlo. Entonces, vamos a encontrar la solución de esto. En este caso, de acuerdo a lo que me ha parecido acá, yo he elegido reducción, porque dependiendo a cómo tenga las ecuaciones, voy a elegir un método que yo vea más conveniente desde mi punto de vista. Pues no es necesario que ustedes hagan lo mismo que yo. Desde mi punto de vista, para mí, más rápido reducción en este caso. Elijo la variable x para eliminar, multiplico todo esto por 4, porque al multiplicar esto por 4 se elimina x y me queda y. Entonces aquí pues me va a quedar menos 2y más 8x igual a 2, aquí 4y por 4, 16y, menos 2x por 4, menos 8x, 10 por 4, 40. Sumando me va a quedar 14y, x se va, 40 más 2, 42, está multiplicando, pasa a dividir, 42 entre 14, 3. O sea, encontré un valor de y, lo que significa de que el sistema es compatible y tiene una solución. Conociendo el valor de y, pues obviamente me voy a cualquier ecuación de las que tenía, reemplazo el valor de y encuentro x. Operando matemáticamente la ecuación elegida, encuentro el valor de x y entonces esta función tiene un punto crítico. Alguien puede preguntar, ¿cómo sabemos cuántos puntos críticos hay? Mire, eso no hay forma de saber. En ingeniería no se adivina. Aquí no se trata de que yo les diga, a ver, si está al cuadrado son 2 puntos, si está al cubo son 3 puntos, porque eso es falso. Hay ecuaciones que están al cuadrado y tienen un punto, entonces no hay eso de que, ¿cómo puedo saber? Hay que hacerlo. Y en este caso, digamos, tengo un punto, que es el punto crítico 1, 3. O sea que con x1 y y3, mis derivadas parciales se anulan, lo que significa de que la curva, la gráfica, tiene un cambio de sentido, de dirección, hay una anomalía en la gráfica, no es constante, y entonces ahí es porque debe haber un punto máximo, o un punto mínimo, o un punto de sí. Vamos a averiguar. Tercer paso, discriminante para ver o dilucidar qué es lo que hay ahí. Entonces, punto crítico 1,3. Necesito mi segunda derivada parcial con respecto de x, mi segunda derivada parcial con respecto de y, mi derivada cruzada. La segunda derivada parcial de la función respecto de x, fíjense que me dio 8. ¿Por qué? Vamos a buscar la primera derivada. Aquí está. Esta es la primera derivada. De la primera derivada, ¿cuál es la segunda? 8. ¿Correcto? No hay más. ¿Cuál es la segunda derivada respecto de y? 4. No hay más. Entonces aquí aparece el 4. ¿Y cuál es la derivada parcial de la función respecto de x respecto de y? ¿Qué significa esto, mi estimado? A ver, significa de que vamos a irnos a la derivada parcial de la función respecto de x, la vamos a identificar y de ahí vamos a derivar con y. O sea, los ingenieros y las ingenieras son personas prácticas, no usan palabras científicas, no estudiamos para ser científicos, estudiamos para ser prácticos. Entonces, vamos a buscar esa derivada parcial de la función respecto de x y vamos a calcular de aquí respecto de y. Y respecto de y sería menos 2. Por lo tanto, es por eso que aquí ustedes están viendo el menos 2 como resultado final. ¿Qué significa esto? ¿Qué mensaje me está dando el problema? Vean ustedes que en el primer ejercicio, cuando yo calculé mis derivadas, me apareció acá una expresión. Acuérdense que dependía de x. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que puede ser que cuando yo calcule mis derivadas, dependa de x y dependa de y, esto me salva, pero aquí yo no necesito esto, porque como las respuestas son números, entonces ya voy a tener el número. Si yo reemplazo mi fórmula y todos son números, pues lo que tengo es un número. Ahora, si aquí, por ejemplo, me hubiera salido 8x, pónganle 4y, pues a x le pongo 1, a y le pongo 3 y listo. Hago mi cálculo, pero en este caso no va a ser necesario ocupar el punto crítico porque mis resultados son números. Entonces, reemplazando en la fórmula,
y haciendo operaciones matemáticas saco 28. Discriminante igual a 28. 28 es mayor a 0. O es máximo o es mínimo. ¿Quién define? La segunda derivada. Ah, pero la segunda derivada, vean ustedes aquí. La segunda derivada es 8. O sea, más que 0. Por lo tanto, queda evidente que el discriminante es más que 0 y la segunda derivada es más que 0. Y si los dos son más que ceros, estamos enfrente, obviamente, a un punto mínimo. Por lo tanto, ese punto crítico que vos encontraste es un punto mínimo. Ahora, ese punto mínimo tiene coordenadas para X, para Y para Z. Para terminar el análisis, falta el valor de Z. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la pregunta original, reemplazamos la X por 1, reemplazamos la variable Y por 3, operamos matemáticamente en la calculadora y obtenemos un resultado que a mí me da menos 6. Por lo tanto, el punto mínimo se encuentra en las coordenadas 1 para X, 3 para Y, menos 16 para Z. Y entonces tengo resuelto mi ejercicio. De la misma manera, acá tenemos un tercer ejemplo en la que voy a encontrar de esta función puntos críticos máximos y mínimos. Ok, ¿cómo encuentro la derivada parcial de esta función respecto de X con la fórmula U a la N, una función elevado a un exponente? Entonces, la derivada parcial de la función respecto de X de esta expresión sería la siguiente. S2 pasa a multiplicar, aplicando la fórmula, sería derivada de esto, 2 por el argumento por la derivada del argumento, más este 4 baja a multiplicar al argumento, le quitamos un grado, porque recuerden de que cuando derivamos una función elevado a un exponente, el exponente baja y le quitamos un grado. Entonces, el 4 baja, disminuye un grado por la derivada de ese argumento. Ahora, ¿estoy derivando respecto de quién? Estoy derivando respecto de X. Entonces, aquí sería derivada de X, 1. Derivada de 1, 0. 1 por todo esto, que es lo que ven acá. Y aquí, derivada de X, 1. Derivada de Y, 0. 1 por todo esto, que es lo que ven acá. Por lo tanto, tengo la derivada parcial de la función respecto de X, la cual me da 2X menos 2, ¿no? Porque, a ver, todo esto por 1 es lo mismo, 2X menos 2, más todo esto multiplicado por 1 es lo mismo, más 4 por X menos Y al cubo. Ahí tengo mi primera ecuación. Y aquí el arte va a ser cómo resolvemos este sistema lineal. Ahí tendremos que pensar cómo encontrar la solución de eso. Cuando voy a encontrar la derivada con respecto de Y, hago el mismo procedimiento, la misma fórmula, pero derivando con respecto de Y, ¿no? Y obtenemos este resultado, menos 4 por X menos Y elevado al cubo. Entonces, cuando uno se enfrenta a un sistema de esta naturaleza, porque esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, claro, uno va a decir, caramba, esto está jodido porque, a ver, está elevado al cubo. De repente tengamos que desarrollar el cubo, pero ahí está la palabra ingeniería, ¿no? O sea, los estudiantes que estudian ingeniería tienen ese plus de que tienen ese arte de poder resolver problemas de manera ingeniosa. Y uno dice, mire, aquí no hay que desarrollar el binomio. Yo puedo agarrar la ecuación número 2, que me parece más fácil, de la 2, y voy a despejar una variable, ¿no? Despejando una variable, este menos 4 pasa acá a dividir, me va a quedar 0 con menos 4, 0. Este cubo al otro lado con raíz cúbica de 0, 0, y despejo cualquier variable. Pues pongámosle x igual a y. Con X igual a Y, me puedo ir a la primera y sustituir la X por la y me va a quedar pues una ecuación dependiente de Y. Eso es lo que marca la diferencia de nosotros con las demás profesiones. El arte de poder resolver problemas de manera ingeniosa, no de manera mecánica. Entonces, si yo reemplazo la X por Y o sustituyo la X por Y, pues me va a quedar Y menos Y, 0, 0 al cubo 0, 0 por 4, 0, y lo que parecía complejo, pues no lo fue. Entonces, 2y menos 2 igual a 0, 2y es igual a 2 y y es igual a 1. Si y es igual a 1, x vale 1, encontré el punto crítico. Es 1, único, una respuesta.
Ese punto crítico es el punto crítico 1, 1. Me falta determinar si es máximo o mínimo. Fórmula del discriminante. Calculo las segundas derivadas parciales de la primer derivada, calculo la segunda. Ejemplo, derivada de 2x2, derivada de menos 2, 0. Derivada de esto, pues fácil, ¿no? 4 por 3, 12, x menos y elevado al cuadrado. Este que está acá, vas a multiplicar, le quitamos un grado, ¿no? Necesito la derivada parcial de la función segunda con respecto de y, pues aquí está, ¿no es cierto? Pues 3 por 4, 12, x menos y al cuadrado. Un momentito, ¿qué pasó con el menos? A ver, no se olviden de que cuando este señor vas a multiplicar acá, tengo que derivar el argumento. Entonces, 3 por 4, 12, x menos y al cuadrado por la derivada de esto. Derivada de menos y, menos 1. Y menos 1, con este menos se hace más. No nos olvidemos la fórmula, que supuestamente la dominan desde cálculo 1. Y la segunda derivada parcial ya está calculada respecto de ella. Hago el cálculo de la derivada cruzada. De la derivada parcial de la función respecto de x, de ahí derivo y. Y obtengo este resultado. Menos 12 por x menos y elevado al cuadrado. Con todos los datos que tengo ahí, reemplazo mi fórmula. Aquí está. Reemplazo la derivada segunda respecto de x, la derivada segunda respecto de y, la derivada cruzada, y la pregunta es, ¿tengo que desarrollar? No, pues mi estimado, no tiene que desarrollar porque usted tiene el valor de x y el valor de y. Fíjense que yo aquí no he desarrollado el primero al cuadrado, no. O sea, ¿qué me salva? Pues, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale y? El valor de x vale 1. Déjenme mostrarles, por favor. El valor de x vale 1 y el valor de y vale 1. Entonces, pues, solamente es reemplazar la fórmula y si tienes el punto crítico, es cuestión nada más de sustituir los valores, ¿no? Entonces, sustituyo los valores, aplico mi calculadora y el discriminante me sale 0. Entonces, aquí va lo importante. ¿Qué quiere decir, mi estimado, que el discriminante es 0? Eh, Bueno, si no me explicaron, obviamente en la universidad va a ser muy difícil que lo responda, ¿no? Un discriminante igual a 0 significa que el punto crítico que hemos encontrado no se puede clasificar. O sea, no es ni máximo, no es ni mínimo, ni tampoco es un punto de silla. Es un punto cualquiera de la función que vamos a graficar. Por lo tanto, la función tiene un punto crítico en la posición 1, 1, 0, porque en la original pongo x por 1, y por 1, hago mis cálculos y aquí tengo un punto crítico. Pero ese punto crítico no lo puedo clasificar. O sea, es simplemente un punto crítico. No es máximo, no es mínimo y tampoco es un punto de silla y entonces terminamos el análisis de nuestra función. Perfecto. Vamos a parar la grabación de la clase en esta segunda sección y vamos a ver si hay alguna ronda de preguntas o consultas o si está todo claro, pues espectacular. ¿No es cierto? Bien, vamos a parar la grabación en la clase. Como siempre, mis estimados jóvenes, agradeciéndole por su valiosa atención. Será hasta una siguiente oportunidad.